Muy, pero muy buenas a todos. ¿Cómo están? Ya estamos en vivo. Espero que se me esté escuchando. Le voy a pedir si la gente me dice, los hermanos que están conectados, a ver si se me escucha bien. Estábamos con un problema con el micrófono, así que espero que se escuche bien. Voy a estar leyéndoles. Y ya los saludos a Benja Ibáñez, que está conectado. Estamos saludando también a Diana. A ver si alguien me puede decir si se escucha bien, porque estoy con este micrófono que tengo que cambiarlo realmente. Saludos a Osvaldo Maldonado. Saludos de Paraguay. Saludos a Dalía también. Bueno, gracias a todos por conectarse. Este es el primer vivo y bueno, es normal, ¿no?, que haya algunos problemas técnicos. Cada vez vamos a tratar de mejorar lo que vamos a hacer. A ver si alguien me dice si se escucha bien. Se escucha bien, perfecto. Bueno, ya estamos con el invitado de hoy, que yo creo que expone muy bien un tema que viene desarrollando ya desde hace un tiempo, que yo lo vengo escuchando y bueno, realmente es un tema bastante interesante por lo que respecta con el tema de la infalibilidad papal. Se escucha bien, perfecto, excelente, buenísimo. Bueno, eh, lo voy a presentar ahora, es lo que sí, si me escucha, no se ve, bueno, no se ve, Benja, a ver, dice que no se ve. ¿Qué no se ve, Benja? A ver si me puede decir. A ver si se ve, hermanos. A ver los demás hermanos si me pueden decir si se ve bien. Ahora sí. Bueno, excelente. Perfecto, ahora sí se ve. Bueno, vamos al grano directamente, lo voy a presentar. Ustedes ya lo conocen. El querido, hoy vamos a estar hablando sobre Honorio primero y Sergio primero. Que, como decía, a Gabriel lo viene desarrollando muy bien el tema y yo creo que es un tema muy importante para también poder refutar lo que es la infalibilidad papal. Creo que es un tema bastante contundente y él lo pone muy bien. Así que bueno, no voy a dar más vueltas, lo voy a presentar al querido Gabriel Asaf. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Todo bien? Todo bien, hermano. Muchas gracias por la invitación. Eh, Al amigo mensajero cristiano, Marcos, saludo a la gente que está ahí haciéndonos compañía, mirando la transmisión. Es un honor, la verdad, estar en este canal, un canal que hace contenido muy bueno. Yo aprendo muchísimo del contenido que haces, hermano. La verdad que es muy bueno. Yo anoche estaba viendo uno de los últimos videos que subiste. eh, y más o menos siguiendo la línea que vos venís abordando, haciéndole respuesta a este muchacho paisano nuestro también. Vos sos argentino, brazo de Buenos Aires. Sí, Buenos Aires. Estoy acá Eh, cerca de la cancha de River. Bien, bien. Sí, Bueno, sí, yo soy de Tucumán, del norte. Y este paisano, que es Sacrosantum, él viene siguiendo esta línea de hablar de la sujeción al obispo de Roma. Vos le planteaste el tema de cómo se interpreta el magisterio, le planteaste sobre los lefebristas, que la fraternidad San Pío X, que él dijo que son cismáticos. Y bueno, más o menos siguiendo esa línea es que vamos a abordar este tema. Yo creo que es muy importante analizar realmente si el Papa es infalible, porque eso es un dogma de la Iglesia Católica. Y si ese dogma no se cumple en la historia, quiere decir que la Iglesia Católica no tiene una buena base. Si los papas no se han sucedido de manera ininterrumpida, que eso es más o menos lo que yo vengo planteando, la Iglesia Católica no tiene una buena base tampoco. Aún suponiendo que Pedro sea la roca y que el obispo de Roma sea el sucesor de Pedro, ellos tienen que mostrar que eso se ha ido dando de una manera uniforme y realmente si el Papa, eso es lo que vamos a ver hoy, el Papa es infalible. Lo que plantea este señor es que abrazarnos al obispo de Roma es la garantía de la correcta interpretación de la Biblia y del magisterio. ¿Será cierto eso? Eso es lo que vamos a ver. Él dice, para tener una buena interpretación, que ya acá el hermano mensajero cristiano nos va a mostrar, cuando él dice, para interpretar correctamente el magisterio, yo tengo que abrazarme al obispo de Roma, y eso es la garantía
de interpretar y de no caer en una herejía y de mantenerme en la ortodoxia. Bien, entonces vamos a mostrar un caso de un patriarca, ¿sí? El patriarca de Constantinopla de allá en el siglo VII, de que junto a otros obispos se abrazaron al obispo de Roma y eso no fue garantía y terminaron cayendo en una herejía que los llevó a la excomunión de la iglesia. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar con documentos de la Enciclopedia Católica, de libros católicos, de incluso de la Fraternidad San Pío X, que hablan de este tema, lo hacen de una manera excelente, y basándonos en todos estos documentos vamos a mostrar que abrazarse al obispo de Roma no es garantía de ortodoxia, sino que te puede llevar a la herejía y a la excomunión de la iglesia. Excelente, Gabriel. Vos sos de Tucumán, ¿no? Sí, sí, De de San Tucumán. Miguel de Tucumán, de la capital. O sea, yo estuve el año pasado en Tucumán, en Tafí del Bache, todos esos lugares que son hermosos. Ah, sí, yo estuve Son, el domingo pasado, exactamente, hoy es lunes, bueno, el domingo hasta el lunes pasado, hacía mucho que no iba. Fui a pasar un día nada más. No, está son hermoso, lugares hermoso lugar, la verdad. súper recomendables para visitar en Sí, sí. Argentina. Yo tengo familia en Salta. Bueno, saludamos a Apo Loco, que dice que le encantaría aportar al tema. Bueno, después sí, te paso el link y entras, si querés. Ahora vamos a ir presentando. Te voy a dejar Es guardar bueno el acá. hermano Apoloco también en este tema. Sí, sí, un saludo a Apo Loco. Saludo a Rose, a Heidi. Ah, le mando un saludo ahí también a mi coequiper, Benja que estaba ahí, él es el con el que yo vengo haciendo contenido también. Somos Sí, sí, sí. vecinos prácticamente. Él ya era youtuber de antes, pero él hacía otro contenido, ahora se está dedicando a la apologética y bueno, es en el estudio en el que estuvimos la Sí, vez sí, pasada, es lo de él. conozco. Lo Así que conozco, bueno, sí. Benja, ahí le mando un saludo a mi hermano y es el Está bien coequiper de acá de profesional ahí, Tucumán. Benja. Está bien profesional, Benja. Sí, 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 así hay que hacerlo. Así que bueno, bien. ahora cuando... sí, ahí está, sí, verdad. Sí, ahí se escucha medio bajo, sí. Por eso estoy hablando fuerte en casa. Así que si estuvieran en mi casa estarían escuchándome gritar casi. Así que bueno, eh, vamos a arrancar. Yo ahora te paso el link para Apoloco, si quiere entrar. Y primero vamos a ver el clip para dar un contexto, ¿no? Porque obviamente hay mucha Claro. gente que por ahí Sí, sí, no, sí. no, no, no entiende de qué estamos hablando porque obviamente no entiende el contexto. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a poner un fragmento de video en donde eh, un apologista católico me dice cómo interpretar correctamente el magisterio y la tradición. Entonces, a ver, vamos a tratar de ponerlo. A ver, dame Vale. un segundo. Bueno, pero Lefebvre la interpretó mal. Lefebvre de ahí no. A ver, cuando dicen Lefebvre, a interpretarla bien es abrazarse al obispo, ser un sectarismo. Vamos a ponerlo de Se vuelta traba, porque por ahí se no sé traba si un se poco, escucha sí. bien porque se puede llegar a trabar. Vamos a ponerlo de vuelta. Sí, sí, se traba, traba. Bueno, pero Lefebvre la interpretó mal. Lefebvre de ahí no. A ver, cuando dicen Lefebvre la interpretó mal, bien es abrazarse al obispo de Roma juntos. No va a ser la suya. Ahí tenemos el fragmento de video, no sé si se escuchó bien, pero básicamente lo que está diciendo Sacrosantu es que para interpretar correctamente el magisterio y la tradición, lo que hay que hacer es abrazarse al obispo de Roma. O sea, hay que pegarle un tremendo abrazadón en el sentido, obviamente, analógico, ¿no? Metafórico, que tiene que estar, en definitiva, sujeto al Papa. Entonces, Eh, esto es lo que Hermano, decía. para poner más en Sí, contexto, ¿vos cuál fue la pregunta que sí, le hiciste a él? sí, exacto. Buena pregunta. La pregunta que le hicimos es cómo interpretar correctamente el magisterio y la tradición. Esto en base a que uno podía percibir que cada uno de ellos
estando en la misma iglesia, terminaban interpretando distinto en varias doctrinas. Nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de lo que es el liberalismo y Milei. Y obviamente que para los protestantes nosotros tenemos que entender que para nosotros votar el liberalismo o no votarlo es una opinión real. O sea, dentro de la iglesia, hace unos pocos días, el vicepresidente de la Unión de las Asambleas de Dios, que es el de que vendría a ser la Asamblea de Dios mundial, él dijo que la iglesia protestante no baja línea para votar a alguien. Entonces, Claro. cada protestante tiene la libertad de votar, ¿no? Ya sea a Milei o a otras fuerzas políticas. Ahora, ¿qué pasa en el catolicismo? Todo deriva de un dogma. Entonces, si un papa hizo una encíclica condenando el liberalismo, como lo hemos expuesto en este canal varias veces, el que va en contra del papa automáticamente es como que se autoexcomulga, por así decirlo. Claro. Entonces, en el catolicismo ya deja de ser una opinión y ya se confronta directamente con un papa. Y ahí es por eso que veíamos, yo lo voy a poner en pantalla ahora para mostrarle. O sea, yo le preguntaba a él cómo interpretar correctamente la tradición y el magisterio. Entonces, él me responde que para interpretar correctamente hay que estar abrazado al papa y el conjunto de obispos. Entonces, esa respuesta que él me da. Otros ejemplos vemos que por más que estés abrazado al obispo de Roma, hay ejemplos prácticos que se demuestran que es falso eso. O sea, ya con ejemplos prácticos se demuestra que no se puede interpretar correctamente y terminan llegando todos a interpretaciones distintas. Yo voy a poner en pantalla para mostrarle a ustedes. Un segundo, ¿eh? Discúlpeme que es la primera vez que estoy haciendo un vivo, entonces estamos utilizando todo por primera vez. Estamos a modo prueba y error. Exacto, sí, sí. Vamos a poner acá un segundo. Bueno, acá ya tenemos los requisitos que nos pasó. A ver si ve en pantalla. Los requisitos que nos pasó Sacrosanto. Bien. Abrazar al Papa. No sé si pueden llegar a leer bien. ¿Para qué vamos a sacar el...? Sí, exacto. Si querés leerlo, no sé si No a ser leerlo ahí bien. unión con la declaración del Papa, abrazado al magisterio. Esos son los requisitos de él, ¿no? Y vos le planteaste el caso de Monseñor Lefebvre, que él se separa, podríamos decir, de la comunión de la Iglesia después del Concilio Vaticano II, porque él no acepta el concilio. De hecho, no es el único que no acepta. El mismo Javier Olivera Rabasi, que es un sacerdote con un canal muy grande, tampoco abraza el Concilio Vaticano II, pero eso es harina de otro costal, porque dicen que es un concilio pastoral y no dogmático. Entonces, los lefebristas, que son la Fraternidad San Pío X, que enseguida vamos a compartir la opinión de ellos sobre este tema, ahí en la página oficial, ahí está Monseñor Lefebvre, que él no aceptó varios puntos, ¿sí? Entre esos puntos fue el ecumenismo, el diálogo interreligioso y la modificación de la misa, ¿no? La misa Novus Ordo, que es la misa actual, con la misa tridentina, que es la misa tradicional, que se sigue dando hasta el día de hoy en esas iglesias. Y hay muchos otros como Rabasi que también continúan con esa tipología de misa, como rechazando, ¿no? Esa misa antes del Concilio Vaticano II era en latín, de espaldas al pueblo, entre otras cosas la Eucaristía se la daba de rodillas. Por eso ustedes van a ver que Santi Alarcón cuando recibió la primera Eucaristía lo hizo de rodillas. Se hizo famosa esa imagen. Y que no le conviene a él, porque él ahora asiste a otra parroquia, donde ya seguramente no lo hacen de esa manera. Y ahí se le cae el cuento de que en todas las misas, en todas las iglesias se hace lo mismo.
Falso, falso. De hecho, él mismo recibió su primera Eucaristía al modo tradicional y no al modo novus ordo. Eso es algo que pocos se lo hicieron saber. Entonces, Monseñor Lefebvre, el amigo mensajero cristiano, le pregunta a Sacrosanctum y él dice, él le interpretó mal porque se tendría que haber abrazado al obispo de Roma. Entonces vamos a suponer que Lefebvre está allá por el siglo VII y va a consultarle al obispo de Roma, pero en este caso no es Lefebvre, es el patriarca de Constantinopla, el patriarca Sergio de Constantinopla. ¿Por qué hacemos énfasis en Sergio, siendo que hubo varios patriarcas que estuvieron a favor de esta doctrina herética? Porque recordemos que en el concilio de Calcedonia, en el canon 22, se propuso que después de Roma, en la pentarquía, iba a estar Constantinopla. Sí, era Roma, Constantinopla, y ahí venía Jerusalén, venía Alejandría y Antioquía. Y acá vamos a ver, citando al libro, que ahí tenemos un fragmento, que lo citamos el otro día en el programa también con Leonardo Mendoza. Hay varios patriarcas y varios obispos que estuvieron a favor, ¿sí? Esa es la frutilla del postre, la que está ahí en la pantalla. Yo lo voy a leer lo que está un poco antes, cómo surge esta. Surge esta doctrina, acá lo tengo anotado, con el famoso Teodoro, obispo de Faram. Faram era un obispado muy importante en Arabia, ¿sí? Teodoro de Faram es el que propone, porque ya en Calcedonia se había atacado la herejía eutiquiana y nestoriana de las dos personas, de que Cristo tenía una sola persona, ¿verdad? Ya se había definido que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Pero ahora surgía algo. Como eran muchas comunidades nestorianas, monofisistas, que se habían dividido y eutiquianas, el emperador Heraclio, ¿sí?, que estaba en aquel entonces ya en Constantinopla, porque recuerden que Constantino muda Roma a Constantinopla y le llama la Nueva Roma. De ahí es que Constantinopla siempre tuvo tanto poder en la iglesia porque tenía al emperador de su lado. Y Sergio descubre, impulsado por Teodoro, que esta nueva cristología iba a tratar de conciliar a todas esas comunidades monofisistas que se habían separado después de los concilios. Y dice, ok, ya hemos definido que Cristo es 100% hombre y 100% Dios, pero no puede tener dos voluntades, decían ellos, ¿sí? Entonces vamos a definir que tiene una sola voluntad, que es la voluntad divina, ¿sí? Y eso sí, nosotros como evangélicos también rechazamos esa doctrina, porque Cristo también tiene voluntad humana, ¿sí? Leemos acá en la palabra de Dios, ahí se me fue el texto, era Hebreos, un segundo. Buscalo tranquilo. Entonces, Sí, para repasar, Honorio sí, I de Roma, obispo de Roma. Después sí. tenemos a Sergio I de Constantinopla, o sea, patriarca de Constantinopla. Y sucedió No, que Honorio primero van. todavía no entra en juego, todavía no entra en juego. Claro, perfecto. Arranca con Teodoro de Farán de Arabia. Él es el impulsor. Sí, Este Teodoro de Farán perfecto, se sí. comunica, Sergio de Constantinopla está de acuerdo con Teodoro de Farán. A él se suma el patriarca Menas también y Ciro de Alejandría. Y acá tenemos otro patriarcado importante de la pentarquía, que es Alejandría. Estos tres que te mencioné, perdón, cuatro, Teodoro, Sergio, Menas y Ciro, se pusieron de acuerdo en esta cristología herética. Y de hecho, ahora te leo, pero bien, te leo acá para continuar. En 1 Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Sí? Sabemos que Cristo, también en Hebreos, no me acuerdo del pasaje, dice que aunque fue tentado en todo, dice la palabra, no se halló pecado en él. Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Cómo puede Cristo, siendo Dios, ser tentado? Si la palabra también dice que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué Cristo pudo ser tentado? Porque era Dios y era hombre. Tenía voluntad divina y voluntad humana. ¿Sí? Entonces nosotros rechazamos esa herejía no porque un concilio lo haya dicho y bla, 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 sino porque la palabra de Dios lo dice. ¿Sí? Para que Cristo haya sido tentado, él tiene que haber sido Dios, hombre, y tener voluntad divina y voluntad humana. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, que nosotros lo tomamos porque es bíblico y rechazamos la herejía monotelista. Pero te voy a leer cómo lo detalla acá el libro Los Papas a través de los siglos, que es el fragmento que está ahí, que es de un presbítero llamado Hilario Blanco. Es un libro antiguo, desde 1857, es un libro muy bueno, y pese a que es escrito por un católico, detalla la historia a la perfección. Dice acá, Teodoro, obispo de Faram, en la Arabia, aun cuando reconocía las dos naturalezas en Cristo, sostenía que no se le debía atribuir más de una sola operación, como consecuencia de la unidad de personas.
y el patriarca de Constantinopla admitió esta doctrina y escribió al obispo de Farán que era su mismo modo de sentir. Suponiendo al mismo tiempo había sido esta la opinión de Menas. Estos son los que yo te he nombrado hasta ahora. Desde entonces se dio a este el nombre de monotelismo. Esto es una sola voluntad. Y Ciro, que también lo nombré recién, que era ya patriarca de Alejandría, congregó un concilio. Escucha bien esto quiero que presten mucha atención, porque recuerden que el concilio, cuando es aprobado por el Papa, supuestamente según el numeral 889 del Catecismo es infalible, ¿sí? Ahora, este concilio lo convoca el patriarca de Alejandría, que era uno de la pentarquía, era de uno de los patriarcados más importantes de la pentarquía. Dice, congregó un concilio en favor de esta doctrina para reunir a los católicos y a los adversarios de Calcedonia. Es lo que te decía al principio. En Calcedonia se excomulga a los nestorianos, a los monofisitas, que decían que Cristo tenía una sola persona, ¿sí? Y ellos querían congregarlos por una cuestión política. El emperador Heraclio en aquel entonces necesitaba unificar, que de hecho es lo que hizo Constantino en principio, unificar a los cristianos para tenerlo a su favor. Heraclio quería lo mismo, porque la iglesia se la había dividido de nuevo. En principio, en la época de Constantino, se divide la iglesia ¿con qué? Con la Trinidad. Estaban los arrianos y estaban los trinitarios. ¿Qué hace Constantino? Convoca el concilio y unifica la iglesia, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Ahora se divide de nuevo entre los monofisitas, ¿sí? Y los que creían que Cristo tenía dos personas. Y dice, es como que Sergio encontró acá la clave. Dice, vamos a conciliar a los monofisitas con nosotros nuevamente a través de esta doctrina. Convocan un concilio, como dice acá Ciro, que era ya patriarca de Alejandría, congrega un concilio en favor de esta doctrina para reunir a los católicos y a los adversarios de Calcedonia. ¿Y quién se opuso? ¿Quién se debería haber opuesto, querido hermano? El Papa. Pero no se opuso el Papa. ¿Quién se opuso? Sofronio. ¿Quién era Sofronio? Era un monje de Palestina que más adelante llegó a ser, acá dice, dame un segundo, patriarca de Jerusalén, perdón, me había olvidado, me había confundido Alejandría con Jerusalén. Este monje llamado Sofronio se opuso al concilio, ojo, que ya se había dado el concilio. Ese concilio ya había llegado a la conclusión de que Cristo, la cristología era el monotelismo, que Cristo tenía una sola voluntad, la divina y no la humana. Ese concilio ya había definido eso. Sofronio, un monje que iba a ser más adelante patriarca de Jerusalén, se opuso a ese concilio. ¿Y qué es lo que hicieron todos estos obispos? Fueron al Papa, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor Sacrosanctum nos dice a nosotros? Hay que abrazar al Papa. Bueno, todos estos, Menas, Teodoro, Sergio y Ciro, fueron a abrazar al Papa y ahora vamos a ver qué pasó cuando fueron a abrazar al Papa, ¿sí? Dice, este hábil y virtuoso monje, estamos hablando de Sofronio, que más adelante fue patriarca de Jerusalén, defendió enérgicamente la doctrina de las dos voluntades, que es la que luego se afianzó, calificando de eutiquianos a todos los parciales de los patriarcas. Dice, una oposición tan fuerte, estoy en la página 294 de ese libro, una oposición tan fuerte comprometió al patriarca Sergio y queriendo dar alguna satisfacción, aunque aparente, escribió al Papa Honorio I, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un repaso. Estos patriarcas que te mencioné recién hicieron un concilio, llegaron a un acuerdo, que ese acuerdo era el monotelismo. Sofronio se opone y escriben al Papa. ¿Para qué? Para decirle que reprenda a Sofronio. Y vamos a ver qué pasó acá. Dice, Sergio que escribió al Papa Honorio I una carta hábilmente redactada, representándole los resultados felices y por tanto tiempo deseados de la reunión y reconciliación de los monofisitas. Lo que hizo Sergio es decir, hicimos un concilio, llegamos a un acuerdo, llegamos a la conclusión de que Cristo opera una sola voluntad y esto va a conciliar a los monofisitas. ¿Y qué hizo Honorio? ¿Eso es una herejía? No, no hizo eso. ¿Qué es lo que debería haber hecho? Porque según Sacrosanctum, abrazarse al obispo de Roma te lleva a la verdadera doctrina. Vamos a ver qué pasó. Dice acá, rogándole Sergio al Papa rogándole interpusiese su autoridad contra el designio perturbador de Sofronio. Escucha eso. Sofronio, que defendía la doctrina ortodoxa, la verdadera doctrina, le llamaban perturbador. ¿Y qué pasó? Se oponía a la reunión rebatiendo una sola expresión esencial y necesaria al objeto, cuál era una operación en Cristo. Entonces acá tenemos a Sofronio, este monje, que se opuso a ese concilio que ya había llegado a una conclusión que era el monotelismo. ¿Qué hace Honorio? Vamos a ver qué hacen a esto. El Papa Honorio I dice,
Y mira cómo dice acá el autor, y esto quiero que hagamos énfasis muy puntual. Mira cómo escribe el autor. Dice, engañado con las expresiones fraudulentas de Sergio. Ahora, ¿cómo un papa infalible puede ser engañado? Si yo voy hoy, porque según Sacrosanctum, ir a abrazar al papa me garantiza la ortodoxia. ¿Será que yo hoy puedo ir con Francisco I a plantearle una herejía y puedo engañar yo al papa? La razón principal por la que no tiene sentido decir que Sergio engañó al Papa Honorio es que ya esto ya se había afianzado en Calcedonia, ya se había definido que Cristo era hombre, era Dios, y que operaba tanto como hombre y como Dios. O sea, ya se había definido. Entonces, decir que engañaron al Papa no tiene ningún sentido. Y si alguien puede engañar al Papa, yo creo que la primera cláusula para decir que el Papa no es infalible. Yo dudo que se pueda engañar a alguien que es infalible a la hora de hablar acerca de la doctrina. O sea, yo lo puedo engañar y decirle, mira, ¿sabes qué? San Martín de Tucumán ganó 5-0 hoy, cuando hoy perdió. De hecho, hoy jugó y perdió. Entonces, yo lo puedo engañar en esas cosas. Pero en cuestiones dogmáticas, se supone que él está asistido por el Espíritu Santo, tiene un conocimiento previo, tiene una preparación previa, y no lo puedo engañar. No sé qué pensás vos sobre eso. Sí, yo pienso lo que también está sucediendo hoy con los 5 cardenales que le están pidiendo una confirmación de fe al Papa, ¿no? Obviamente que los católicos creen que el Papa confirma la fe a todos sus hermanos. Entonces, imagínense, pongamos en el lugar de un católico que, no solamente de un católico, ahora Gabriel está hablando del patriarca nada más ni nada menos que de Constantinopla, la nueva Roma. Y Alejandría. Entonces, mira, de Alejandría. Él está pidiendo que lo confirme en la fe sobre un asunto. Entonces, ahí podemos ver que se cumple todo lo que nos venía diciendo Sacrosanctum sobre Claro. abrazar al Papa, ¿no? Abrazar al Papa, no ser cismático, en unión con la declaración del Papa, y obviamente el patriarca era parte del magisterio. El patriarca de Constantinopla era parte del magisterio. Entonces ahí tenemos que cumplen, y déjame agregar también esto, ¿no? Que está basado en esto, en el catecismo de la Iglesia Católica. Creo que lo mencionaste vos recién. A ver si es acá estamos. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos. Entonces, después termina con proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Entonces, esto mismo es lo que está haciendo el Papa, ¿no? Confirmando a un obispo que recurre a él. Y a mí me da gracia algo que te escuché el otro día, que hiciste como una metáfora sobre lo que... ¿Cómo es que si un papa es infalible, o sea, puede usar de su infalibilidad, ¿por qué no la usa todo el tiempo en el sentido de que si alguien se encuentra al papa en el supermercado, por ejemplo, y le pregunta algo que es una herejía, ¿no? Pensemos, no sé. Sobre la unicidad. Yo le pregunto si la unicidad es correcta. Claro. O sea, el Papa, ¿qué me va a decir? No, disculpa, es que no estoy siendo infalible en este momento. Exacto, claro. O sea, uno va, este patriarca va al obispo de Roma, supuestamente, para que lo confirme en la fe y supuestamente está haciendo lo correcto, ¿no? Está haciendo lo correcto. Y este papa, en vez de usar su infalibilidad, o sea, hablando entre comillas, ¿no? En vez de usar su infalibilidad, decide dar una opinión, como dicen los que quieren tratar de ocultar este caso, porque yo creo que es un caso bastante espinoso para todo apologista católico romano. Claro, por eso incluso muchos intentaron decir que estos documentos son falsos, que los documentos del Tercer Concilio de Constantinopla, donde se los condena a Honorio, intentaron alegar que están adulterados, lo cual es absurdo, porque intentar alegar eso sería peor todavía, porque si vos podés modificar y adulterar los documentos de un concilio y se supone que el concilio es infalible, se cae a pedazos, peor todavía la cuestión de la infalibilidad, porque ya no solamente deja de ser infalible el Papa,
que confirma ese concilio, deja de ser infalible toda la iglesia y todo el magisterio. Entonces, los intentos que hicieron para salvar el caso de Honorio son peor, o sea, es peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Pero déjame antes que lo saludamos a Apoloco, gracias por participar, lo último que te digo, ¿por qué no tiene sentido esto de decir que lo engañaron? Porque Honorio I también tenía la otra campana que era la de Sofronio. Sofronio, ¿sí? Que llegó a ser patriarca de Jerusalén, también estaba diciendo, no, eso es herético, eso no es correcto, Cristo opera en dos voluntades. Entonces, él no se puede alegar que engañaron a Honorio, porque él tenía la campana de Sergio y tenía la campana de Sofronio, y él, siendo infalible, tendría que haberse dado cuenta que Sofronio era el que estaba en lo correcto y no Sergio con sus seguidores, ¿sí? Bueno, ahora le doy lugar ahí al amigo Apoloco. Bienvenido. Sí. ¿Cómo se Bienvenido, sienten? Apoloco, un gusto conocerte. Un placer. Bien ¿Cómo se sienten hoy? Arrancando un poco con... Arrancando un poco Mensajero, con este algunos es tu problemas micrófono porque yo a técnicos, Apoloco pero lo escucho bueno, bien. arrancando. Igual. Sí, es mi micrófono. Sí, tengo que mejorar un poco acá, en la técnica. Bueno, ¿cómo estás, Apoloco? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, te quería Bendiciones mostrar, a los dos. para repasar un poco lo que estamos viendo sobre los 4 puntos que nos dio un apologista católico de cómo interpretar correctamente el magisterio. Y bueno, obviamente que esto lleva a contradicciones prácticas en el día a día, como el tema del liberalismo, el tema de acá en mi país, el tema de Milei. Y también está exponiendo acá el querido Gabriel sobre el tema de Honorio y Sergio. Ustedes tocaron un tema muy importante que fue el catecismo del numeral 891. Y las últimas 4 palabras del 891, obviamente no está completo, pero dice acto definitivo de la doctrina en cuestiones de fe y moral. Fíjense cómo hay una conexión entre fe y moral. El Papa tiene que tener esos dos atributos obligatoriamente. No pueden estar separados. Si nosotros enumeramos la cantidad de papas que han roto la moralidad, son incontables. Son muchos. Entonces, estos dos elementos contradicen toda la historia cristiana católica. Claro, hermano, sí, cierto. No, pero vos sabés que la Enciclopedia Católica dice explícitamente que la infalibilidad en el ser humano, o sea, en el Papa en este caso, no requiere de una vida moral correcta, o sea, es un disparate lo que dice, pero lo dice. ¿Sí? Lo dice así. Dice que no es necesario que el obispo de Roma tenga una vida moral correcta, que pese a eso él puede ser infalible. Es una locura. Sabemos que eso en el ámbito evangélico no existe. Una persona que nosotros veamos, un pastor, que tiene problemas en su matrimonio, que tiene problemas de adicciones, nosotros no vamos a seguir a esa persona. A mí no me va a venir a decir, no, le creamos, no toquen al ungido, como dicen algunos. No, no toquen al ungido. Esa persona no tiene unción. Esa persona no tiene el Espíritu Santo, si no puede dominarse a él mismo. Es contradictorio, porque es que cuando yo leo los papas del siglo XVI, o antes de llegar al siglo XVI, lo que es Alejandro VI, lo que es Julio II, lo que es León X, que de hecho Alejandro VI fue quien mandó a quemar a Savonarola, porque contradecía las doctrinas que él propiciaba. Y León X tuvo que pedir disculpas. Entonces ahí también tumban y se contradice el magisterio. Porque si un papa mandó a hacer algo y otro papa se disculpa por algo que hizo el papa pasado, es contradictorio. Eso quiere decir que no hay infalibilidad. Mira, Apoloco, yo estoy preparando el próximo tema de esto, que yo lo llamo fallos en la sucesión. El próximo tema que voy a tocar desarrollado bien con pinza es el de Formoso con Esteban VI. Fíjate que el Papa Esteban VI desentierra al Papa anterior, anula todas sus ordenaciones, declara ilícita su elección, ¿verdad? Su pontificado, manda a arrastrar el cadáver de este Papa para tirarlo al riachuelo.
¿qué tuvo que pasar después? Tuvieron que ir nuevamente a concilios, tuvieron que ir nuevamente a reunirse el magisterio y decir que no, que lo que hizo Esteban era incorrecto. Tuvieron que nuevamente levantar la ordenación de Formoso y decir que no, que sí fue legítimo. Pero lo que pasó en todo ese lapso, lo que pasó después es que papas que venían, algunos eran del partido formosiano y otros de Esteban. Y vos vas a ver el caso de Sergio III, que era del partido formosiano, que cuando llegó a ser papa, después de asesinar a sus dos predecesores, volvió a anular la elección de Formoso. Y el que venía lo volvió a reivindicar. O sea, fue una sucesión así de que uno reivindicaba a Formoso, el otro lo anulaba, el otro lo reivindicaba, el otro lo anulaba. Es una locura. Entonces, ese va a ser el próximo análisis que voy a hacer con pinzas, de Sergio III, que fue un antipapa, que asesinó a sus dos predecesores para ser papa. O sea, fue antipapa, fue un homicida para llegar a ser papa. Y encima reivindicó lo que hizo Esteban VI, anulando la elección de Formoso. No fue un disparate total lo que pasó en eso, que lo voy a analizar más adelante. Entonces, hablar de controversias en ese sentido es interminable en la cuestión de los papas. Es interminable. Excelente. Sí, bueno, para agregar un poquito a lo que tiene que ver con lo que cree la Iglesia Católica de la infalibilidad papal, podríamos agregar también lo que dice el Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, capítulo 3, 22, que dice que el colegio o cuerpo de obispos por su parte no tienen autoridad a no ser que se considere en comunión con el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo, quedando totalmente a salvo del poder primacial de este sobre todos, tanto pastores como fieles, porque el romano pontífice tiene sobre la iglesia, en virtud de su cargo, es decir, como vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, plena, suprema y universal potestad, que puede siempre ejercer libremente. Esta frase al final, a mí, es importante, ¿no? Porque puede ejercer libremente, que va con lo que estábamos viendo con el tema de Honorio y con el tema de Sergio. Claro, dice, puede ejercer siempre libremente. O sea, no necesariamente cuando habla es cátedra. Y fíjate algo que quiero aportar a eso antes que se me escape, porque tengo varias ventanas acá, seguramente algo se me va a escapar de lo que tenía pensado decir, sobre lo de hablar libremente. El término, el concepto de es cátedra, eso yo te voy a dar un ejemplo y te lo voy a dar ahora antes que se me olvide. ¿Qué hicieron para intentar salvar a Honorio? Dijeron, está bien, Honorio fue hereje, que eso está también en el texto este de la Fraternidad San Pío X. Te lo voy a leer la parte última, mira lo que dice. Porque al principio desarrolla todo esto que estamos viendo, lo hace de una manera muy buena, y luego al último pone fragmentos de teólogos que intentaron salvar a Honorio. Mira lo que dice este último. Precisamente apoyándose en estas palabras, tras haber examinado el caso del Papa Honorio, el gran teólogo dominico Melchor Cano recapitula la doctrina más segura con estos términos. No se ha de negar que el sumo pontífice puede ser hereje, de lo cual se puede ofrecer quizás uno o dos ejemplos, pero que en el juicio de la fe haya definido algo contra la fe, no se puede mostrar ni siquiera uno. Mira lo que dice el último. Pero que en juicio de la fe haya definido algo contra la fe, no se puede mostrar ni siquiera uno. Y ahora me gustaría, hermanos, que mostres la captura del libro este que pusiste al principio. Y ahora vamos a leer eso. Sí. Porque acá dice que sí se puede probar que el Papa fue hereje, pero lo que no se puede probar es que él haya enseñado esa herejía como doctrina de fe. Y eso es lo que vamos a refutar ahora. Ahí está. Lo tenés ahí, ¿verdad? Dice, ahí va, nosotros, decía el Papa, sí, confesamos una sola voluntad en Jesucristo. ¿Lo leo yo? Como quiera. Lo leo yo, porque lo tengo acá. Dice, porque la divinidad tomó no nuestro pecado, sino nuestra naturaleza, como había sido criada antes que fuese infusionada con el pecado original. Debemos huir cuanto sea posible de las palabras de doble sentido y de las expresiones de las dos operaciones. Mira lo que decía el Papa, debemos huir de las dos voluntades, que es la cristología original. No nos crean nestorianos, y si no reconocemos más que una sola operación en Jesucristo, piense que somos eutiquianos. Mira lo que decía el Papa, piensen que somos eutiquianos cuando la herejía eutiquiana también fue condenada. Y acá viene el pacatazo final para Ferreira y para todos los otros. Enseñad esto a todos, que es lo que nosotros unánimemente, que es lo que nosotros unánimemente con vosotros declaramos. Mira lo que dijo el Papa. Enseñad esto a todos,
qué es lo que nosotros unánimemente, cuando dice nosotros, se refiere a él y a los obispos que habían hecho el concilio. Acá lo que está haciendo el Papa es aprobar ese concilio que se llevó adelante por estos otros obispos que te mencioné recién, Teodoro de Farán, Sergio de Constantinopla, Menas y Ciro de Alejandría. Este último convoca el concilio, define el monotelismo y ahora Honorio aprueba ese concilio y dice que hay que huir de lo que Sofronio decía, que Sofronio defendía la verdadera ortodoxia. Y dice acá, enseñad esto a todos, que es lo que nosotros unánimemente con vosotros declaramos. O sea, nosotros los obispos, con ustedes la iglesia, declaramos. ¿Qué declaraban? Monotelismo. ¿Qué declaraban? Una herejía. Entonces, podemos probar, nuevamente volviendo al consejo que nos da Jesús Ferreira, Sacrosanctum. Abrazar al obispo de Roma es garantía de estar en la ortodoxia, de estar en la doctrina correcta, de ninguna manera. De ninguna manera. No sé si quieren aportar Excelente, algunos. excelente. No, no, yo lo que quiero decir es que, bueno, con respecto a lo que vos decías sobre la infalibilidad papal y cómo es que el obispo de Roma, cuando le consultan, ¿no? Le consulta a Sergio eh, para que lo confirme en la fe. Yo lo que no sabía era lo que vos me contaste recién. Lo que me contaste recién sobre, creo, si no me equivoco, hubo 40 años de monotelismo, ¿no? A partir de lo que Sí, dijo el Papa mirá, Honorio en yo Constantinopla. te mandé el link de la Fraternidad San Pío X, si puedes ponerlo. Sí, ahí lo pongo, ¿eh? Sí, que este artículo que me pasaste es de un historiador Sí. católico romano. Es de un historiador, claro, y está en la página oficial de la Fraternidad San Pío X, que es de los lefebristas. Que aclaro, los lefebristas hoy no están excomulgados de la iglesia como cree el señor Sacrosanto. Ellos ya volvieron a la comunidad, volvieron a la comunión de la iglesia. De hecho, un católico romano puede confesarse con la Fraternidad San Pío X, puede comulgar con la Fraternidad San Pío X, puede asistir a la misa de la Fraternidad San Pío X sin ningún problema, porque ya son parte nuevamente de esta iglesia. Y ellos, mira, yo quiero que veas, bajes ya te digo dónde, mira, está después de la introducción esa, Sí, decime. en el tercer párrafo, en la tercera, sí, no sería párrafo, sería, se me fue la palabra. La tercera línea. Donde dice, gracias al apoyo del Papa, Heraclio publicó en el 638. No, baja un poco más. Después de esa introducción. A ver. Acá está. Ahí. Eso si lo puedes leer vos, ahí. Dale. Gracias al apoyo del Papa, Heraclio publicó en 638 un tratado doctrinal llamado Exesis, Exposición, en el que imponía como religión oficial la nueva teoría de la voluntad divina única. Durante 40 años, el monotelismo triunfó en el Imperio Bizantino. El más ardoroso defensor de la fe durante esta época fue el monje Máximo, llamado el Confesor. Ahí nomás. Ahí está bien. A lo que quería llegar es que, ¿qué provocó? Y me acordaba la imagen que vos pusiste recién, que para llegar a la doctrina correcta dice no ser cismático. ¿Y qué provocó la opinión del Papa? Te lo leo de nuevo. Gracias al apoyo del Papa, Heraclio, que era el emperador de turno, publicó en el 638 un tratado doctrinal, acordate que en aquel entonces el Estado y la Iglesia era una sola, llamado la Ectesis. ¿Qué decía la Ectesis? Que el monotelismo era la cristología oficial. Y gracias a esto, durante 40 años, el monotelismo fue la cristología oficial, al menos del lado oriental, o sea, del lado bizantino. ¿Sabes qué pasó ahí? Un cisma. Ahora, ese cisma, yo no entiendo por qué al día de hoy le llaman cisma a los católicos, porque un cisma es cuando vos te dividís del pontífice romano. Sergio no se dividió del pontífice romano. Sergio acudió al pontífice romano, le consultó, el pontífice romano le dio el ok, ¿y qué provocó esto? Provocó un cisma. Ahora, ¿puede el Papa ser cismático consigo mismo? Esa pregunta yo le haría a un católico y no me la podría responder nunca.
¿cómo le van a llamar cisma si lo que provocó el cisma fue la misma opinión del Papa? Se supone que un cisma es cuando vos te alejas del Papa y vos mismo promulgas una doctrina nueva. Lo que hizo Sergio de Constantinopla es consultar al Papa, y el Papa le dijo, enseñad esto a todos, que es lo que unánimemente declaramos con vosotros. Y bajo esa premisa del Papa Honorio, este emperador Heraclio promulga el decreto llamado Lectesis, donde dice que oficialmente él dice la nueva teoría de la voluntad divina única. Y durante 40 años esa teoría o esa doctrina triunfó en el lado bizantino, que hasta ese entonces era una sola iglesia, con la Iglesia Católica. Entonces, podemos hablar de un cisma aquí provocado por el mismo Papa, cuando se suponía que los cismas eran provocados cuando uno se alejaba del Papa. O sea, mira qué controversia en la controversia y en la paradoja que caemos acá, ¿no? Decir, llamar cisma, cuando ese cisma lo provocó el mismo Papa. Cuando Sergio, queriendo no caer en una herejía, pensando que Sofronio era el hereje, dijo, no, yo lo consulto al Papa, va a ver qué dice el Papa. El Papa dice, enseñen esto. Ah, y ahora lo culpan de hereje, pero si el hereje fue el Papa. Y por eso mismo es que los condenaron más adelante. ¿Qué opina el hermano Apoloco de esto? Lo que pasa es que volvemos al principio del mismo catecismo que ellos promulgan, que es necesario combinar lo que es la moral y la doctrina. Si no se llevan estos dos términos de la mano, son como los mejores amigos. Si no se llevan de esos dos términos, no existe el papado, no existe el liderazgo y el obispado que establece Pablo en Timoteo, porque se está llevando la contraria al magisterio, y si lleva la contraria al magisterio, el magisterio también es falible. Y todo se cae como una pieza de dominó desde que la cabeza de la iglesia, que debería ser Cristo y no el Papa, se cae. Claro, claro, claro. Excelente, excelente. Bueno, voy a saludar a Prime Time. Aquí dice. Un cisma La separación del Papa, dice. pero este cisma implicaría que el Papa se separó del Papa. Claro. Gracias por el comentario. Saludo a Vida Plena. Y ellos acusan de división. Y saludo a Antonio. Excelente. Sí. Ahora, tengo una pregunta, le pregunto a Poloco y a Gabriel. ¿Cómo es que estas cosas no, o sea, estas cosas están bastante ocultas, ¿no? O sea, uno tiene como que escarbar para encontrar esto. Obviamente que los lefebristas, este artículo que leímos está en la página oficial de los lefebristas, los católicos lefebristas, y ellos utilizan este argumento para poder defender su postura de no obedecer al Papa en todo, ¿no? Por eso es que ponen este artículo, que para los que no saben es un artículo de un historiador católico. O sea, no es que se lo inventaron los lefebristas. Ese artículo es de un historiador católico y ellos lo usan para poder defender su postura de no obedecer. Porque si vos le preguntás a un católico lefebrista, en realidad ellos no piensan no se autodenominan como cismáticos. Ellos tienen la esperanza de que algún día algún papa los llame desde Roma y les agradezcan a ellos por haber guardado el depósito de la fe. Que es la visión que tienen ellos. Pero yo le hago esta pregunta, vuelvo y repito, de ¿por qué está tan oculto, ¿no? Esto de la mayoría de católicos. Yo obviamente que está a la vista la respuesta, pero quiero que ustedes me puedan dar su apreciación de esto antes de seguir con el tema. A ver, Apoloco, adelante, Apoloco. Mira, bueno, dale. La postura que el católico romano siempre ha tenido a través de la historia es de sometimiento. Recuérdense en la Edad Media, cuando peleaban contra los musulmanes, estos se sometían y ellos, para complementar esa batalla que tenían en contra del sometimiento musulmán, los mismos católicos también se sometían en disciplina, en normas, en doctrinas. Habían caballeros que no se casaban. Entonces, este sometimiento y esta entrega absoluta de la confianza hacia el magisterio
es lo que hace que el católico crea con los ojos cerrados, sin temor, porque se acomoda. Entonces, no es que la historia está oculta al público. Lo que pasa es que el sometimiento del católico hace que nieguen todo lo que les rodea, todo lo que existe. Y tú te vas a los diálogos ecuménicos que tiene Francisco en la actualidad. Cuando hablo en la actualidad, no en este momento, sino en general, en su pontificado. Y te das cuenta de las reuniones con los nestorianos, te das cuenta de las reuniones con los coptos y los armenios, que son iglesias totalmente diferentes que no se siguen del pontífice, pero tú te das cuenta que están abiertos al diálogo. Lo que están bloqueados son ciertos sectores del catolicismo que no creen lo que es evidente. Entonces, yo creo que es más una cuestión de sesgo. Esa es mi postura. No es que la historia está oculta, porque ahora con el internet podemos estar al dedillo todo lo que es historia. Y eso es lo que yo creo, una cuestión de sesgo, de sometimiento. Mira, yo te digo algo, Apoloco y Gabriel. Yo tengo mucha familia en Salta. Y gran parte de mi familia es católica. De hecho, mi madre era católica romana. Y yo puedo comprender que la mayoría de católicos, obviamente que abrazan la tradición como parte, obviamente que aparte de su vida, por ejemplo, mi abuelo era católico, el bisabuelo era católico, y ya se torna como, viste, como un partido político. Acá en Argentina el peronismo, vos podés escuchar que hay personas que son peronistas porque decían mi padre fue peronista, mi abuelo fue peronista. Entonces, a veces abrazan la tradición y sucede esto, lo que vos decís, Apoloco. Hay un sesgo de confirmación que obviamente trata de negar todo lo que no conviene y no darle una respuesta. Porque yo realmente no encontré una respuesta, ¿no? En algunos apologistas, de los que conozco por lo menos, no encontré una respuesta a este tema que Gabriel los pone muy bien. Pero no sé qué pensás vos, Gabriel. Mira, retomando esto, volvemos al falso argumento de que el que estudia historia se hace católico, y con esto lo confirmamos nuevamente: el que estudia historia no se hace católico, el que estudia historia termina refutando la falacia del catolicismo, de que el Papa es infalible, de que cuando uno va a la historia y va a la iglesia de los primeros siglos se encuentra con el catolicismo. Pura chafa, puro verso. Yo cada vez que leo historia me doy cuenta que es una mentira tras otra del catolicismo. Y antes que se me escape, porque no termina acá la cuestión, ya hemos respondido a la premisa de Sacrosanctum, de que abrazarse al obispo de Roma y a los obispos te lleva a la verdadera doctrina. Bueno, ya le hemos demostrado que no, que Sergio de Constantinopla, Ciro de Jerusalén, ¿era Ciro? Para que no me quiero equivocar. Sí, era Ciro de Alejandría, Menas, Sergio de Constantinopla y Teodoro de Farán de Arabia se abrazaron a Honorio I y terminaron todos cayendo en herejía y todos siendo excomulgados de la Iglesia Católica. Entonces, abrazarse al obispo de Roma es garantía de estar en la correcta doctrina, no lo es. Ya lo hemos refutado, listo. Entonces, acá cerramos el tema de Sacrosanctum, acá queda totalmente refutado, con su premisa de la infalibilidad del Papa. El otro ejemplo que te quiero dar es que la declaración de ex cátedra, ¿sí? Acá en la Enciclopedia Católica, creo que te lo pasé, dice acá, se usó más adelante para denotar el magisterio o autoridad docente. Dice, la frase ex cátedra aparece en los escritos de los teólogos medievales y con mayor frecuencia en las discusiones que surgieron después de la Reforma y respecto a las prerrogativas papales. Y luego dice acá, pero su significado presente fue formalmente determinado en el Concilio Vaticano I. O sea, lo que es la infalibilidad de la ex cátedra aparece, estamos en el siglo VII, 12 siglos más tarde, o sea, 1200 años más tarde. ¿Y qué hace estratégicamente la Iglesia Católica? Dice, no, Honorio no fue hereje, sí fue hereje, pero no habló de manera infalible, no habló ex cátedra. Entonces, él se puede haber equivocado porque no lo hizo ex cátedra. ¿Y qué hacen? Ponen ciertas premisas de qué es lo que es ex cátedra. Tiene que hablar desde la silla de Pedro, tiene que hablar en un concilio, tiene que bla, bla, bla. Entonces, ellos ponen las premisas. Eso sería tan
irracional como el ejemplo que yo puse hoy. Yo hoy estuve en la casa donde me crié, en la casa de mis padres. Yo a los 3 años, 4 más o menos, hace casi 30 años, tengo 33, yo incendié lo que se llama acá en Argentina el lavadero, que es donde uno cuelga la ropa, tiene los cachivaches y esas cosas. Yo incendié ese lugar. ¿Por qué? Me fui a prender una bolsa de basura que estaba ahí y cuando menos me di cuenta estaba todo cubierto de llamas. Y la otra imagen que me acuerdo, porque era muy chico, era mi mamá sentada, casi desmayándose, y los vecinos con balde tratando de apagar el fuego. Imagínate que yo hoy, 30 años más tarde, voy a un escribano y emito un decreto donde digo, yo no incendié el lavadero, porque para incendiar se tienen que cumplir estos 3 puntos, y te digo, se tendría que haber incendiado punto 1, se tendría que haber incendiado toda la casa. Punto 2, yo tendría que haber iniciado el fuego con un fósforo y no con un encendedor, como lo hice. Y punto 3, al fuego lo tendría que haber apagado con matafuego y no con balde. Entonces, como yo firmé este decreto, yo no incendié el lavadero de mi casa cuando era chico. Simplemente hubo fuego, se explotó, incluso el techo que era de yeso explotó. Hubo fuego, explotó el techo, mi mamá casi se muere de un infarto, los vecinos tuvieron que venir con balde, pero no fue un incendio, porque yo ya declaré que se tiene que cumplir estos 3 puntos para que haya sido un incendio. Bueno, tan absurdo es el ejemplo que estoy dando como el católico hoy quiere justificar a Honorio. Dicen, no fue ex cátedra, entonces el Papa no fue hereje, no, fue hereje, dividió la iglesia, fue excomulgado, pero claro, no fue un ex cátedra. Miren como decimos acá en Argentina, la viveza, ¿no? De querer poner 1200 años más tarde, poner 3 premisas para decir, no, el Papa no falló, el Papa sigue siendo infalible, a pesar de que fue hereje, está fuera de la iglesia, es anatema, provocó un cisma, pero no, sigue siendo infalible. Bueno, es como que yo te diga, en mi casa hubo fuego, casi se muere mi mamá, casi se prende fuego toda la casa, pero no fue un incendio. O sea, es un absurdo. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica para intentar salvar a Honorio. Sí, te escucho. No, sí, Te escucho, mensajero, no sé si iba a decir algo. Relato discursivo dentro. Sí, que hay mucho relato discursivo dentro del catolicismo. Es una muletilla. Claro, claro. Ajá. Claro. Es como un intento de salvar, porque saben, como dice acá. Sí, te escucho. Adelante, Gaby. Claro, como saben que ya lo han reconocido que el Papa cayó en herejía, fue condenado, y ahora vamos a leer la condena para cerrar ya este tema, fue condenado, fue excomulgado, aún así lo siguen teniendo en la lista de papas, pero para intentar salvar el ex cátedra de la infalibilidad, ellos hoy proponen 3 o 4 puntos. Por supuesto, vos no vas a poder viajar al pasado a ver si esos puntos se cumplieron, pero él, como papa, los demás obispos se abrazaron a él, consultaron a él, y por culpa de él se terminó declarando la ectesis de Heraclio, que oficializó la doctrina monotelista. ¿Sí? Y entonces, para intentar salvar ese error que es insalvable, dijeron, no, pero él tendría que haberlo hecho ex cátedra. No podemos hablar de ex cátedra porque es un anacronismo, porque la palabra ex cátedra se definió en el Concilio Vaticano I en el siglo XIX, perdón. Entonces no tiene sentido. Entonces, por donde quieran que lo quieran salvar, no tiene sentido. Otros que propusieron también es que en realidad el Papa Honorio lo hizo sin darse cuenta. Bueno, vamos a suponer que el Papa Honorio es inocente. A Honorio lo condenó el tercer concilio de Constantinopla, los 2 concilios que siguieron y más de 5 papas. Entonces, si Honorio es inocente y Honorio fue condenado en 3 concilios y por 5 papas, esos 3 concilios y esos 5 papas no son infalibles. Y ahí es donde el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Entonces, por cualquier lado que intenten salvar a Honorio, le va a terminar saliendo más caro la salvada que reconocer que sí, hubo un papa que fue un hereje y hubo un papa que no fue infalible. Y si hubo un papa que no fue infalible, entonces la infalibilidad papal no existe. Ahí creo que estamos. Le cedo la palabra ahí, hermanos. Yo creo que con esa... Sí. Sí, yo creo que con esta conclusión final, creo que podríamos cerrar. Yo voy a hacer un informe de esto. Voy a hacer un informe completo sobre ese tema. Pero creo que ha quedado más que claro lo que expusiste. Y bueno, me gustaría poder darle a Poloco una conclusión final. Agradecerte también a Poloco por venir, por presentarte. Y no, gracias a ti por permitirme venir. También le digo a la gente, que lo pueden seguir a Poloco y a Gabriel Asaf. Obviamente que desde este canal voy a estar apoyando a los apologistas que conozco,
Así que yo le digo que los sigan a estas personas, que los apoyen. Ahora, si pueden, ustedes dejen el link para aquellos que no los conocen, que igual, obviamente que la mayoría los conoce, pero por la duda si hay alguno. Eh, pero bueno, gracias Gabriel por venir. Me gustaría una conclusión final de Apoloco, de Gabriel, un saludo final. Y yo también le voy a saludar para terminar este primer vivo. Este Mira, canal. déjame lo último, déjame que cierre esto porque hay que leer algo. Sí, sí. Las condenas fueron varias, te leo una condena de un papa nada más te voy a leer, creo que es la más dura, del Papa León II, que fue que gobernó la iglesia en el del 682 al 683. León II dijo lo siguiente, dice, en una carta enviada el 7 de mayo, esto está en el fragmento de la Fraternidad San Pío X, carta enviada el 7 de mayo del 683 al emperador Constantino IV, el Papa decía, declaramos anatema a los inventores del nuevo error, esto es a Teodoro de Faram, Ciro de Alejandría, Sergio, Pirro, Pablo, Pedro de la iglesia de Constantinopla, así como a Honorio, que no se esforzó por mantener la pureza de nuestra apostólica iglesia en la doctrina de la tradición de los apóstoles, sino que permitió con execrable traición que se ultrajase a esta iglesia sin mancha. Creo que son varias condenas, y esta creo que es la más dura, la del Papa León II. Y me llama la atención lo que dice el último, dice, permitió que se ultrajase a esta iglesia sin mancha. Ahora, no que las puertas del Hades no iban a prevalecer sobre la iglesia, no que Cristo prometió estar siempre con la iglesia católica y que en las puertas del Hades, pero ¿qué es lo que dice el Papa León II acá? Dice, sino que permitió con execrable traición que se ultrajase a esta iglesia sin mancha. Entonces, acá tenemos dos posturas. O se equivocó Honorio o se equivocó el Papa León II en emitir esta condena. Sea cual fuere, el Papa no es infalible, querido. Y yo cierro con esto. ¿Quieren prueba de que el Papa no es infalible? Aquí la tienen. Y si algún católico ve este video y quiere debatir conmigo el tema de la infalibilidad papal, con gusto le acepto. Cualquier católico que quiera debatir conmigo la infalibilidad papal, lo invito. Y son 2000 años de historia. Tienen una piedra muy pesada, de verdad. Es bastante. Bueno, ahí yo creo que estoy excelente, ya. Ahí excelente. ya. Dale. Apolo, Bueno, quería dar una conclusión final y ya. bendiciones a todos y gracias por permitirme subir. Realmente estoy muy agradecido. Es la primera vez que subo y me siento en casa. Gracias por la atención. A Gabriel por las lecciones que me da. Mira, escucharte es un deleite, mi hermano. Realmente Gracias, uno hermano. aprende muchísimo. Y Mensajero Cristiano, sigue haciendo el trabajo que haces, que nadie como tú edita videos. Nos tiene que dar un curso, ¿no? Nos tiene que dar un curso. Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Especial para apologistas protestantes, ¿no? Bendiciones, hermanos. Así que bueno, gracias Apoloco, gracias Gabriel, bueno, gracias a todos los que se conectaron. A mí me llamó la atención realmente que había muchos apologistas católicos que querían hablar conmigo, que, bueno, incluso querían averiguar dónde vivo. Yo no tengo problema en encontrarlos, pero bueno, me llamó la atención que de todos los vivos que tuve, ninguno se apareció. Bueno, no sé, algún día se presentarán. Porque yo no Sí, tengo lo problema en hablar con esperamos. ellos, pero ellos son los que dicen que quieren hablar conmigo. Pero cada vez que hice un vivo nunca se apareció ninguno. Y bueno, Sacrosantum, que me bloqueó, ya demostré que me bloqueó, no sé por qué me bloqueó, yo no lo bloqueé a él. Él me bloqueó y bueno, no sé. Andás a ver que Miedo. uno puede Miedo. poner Acá en Tucumán se llama la miedo cabeza eso. del amigo Sacrosantum. Ya. Bueno, le mandamos un saludo a todos los conectados nuevamente. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias, Gabriel. Gracias a Poloco. Había otro Gabriel que se quería conectar, pero no llegó. Creo dice que es amigo tuyo, Gaby. Sí, debe ser. Él es católico. Él es católico, es Gabriel Ocio. Pero es católico, sí. católico de los buenos, sabe. Bueno. Dijo que se iba a conectar, pero bueno, se ve que se le complicó. Así que bueno, le mandamos un saludo. Y bueno, después voy a tratar de ponerme en contacto con Apoloco para tenerlo ahí. Gracias a todos nuevamente y nos vemos la próxima. Bendiciones. Chao,